Buenas noches, familia. Sean todos muy bienvenidos y, hermanos, damos gracias a Dios de que tengamos ese precioso privilegio de que podemos disfrutar y escuchar de la palabra del Señor. Quiera el Señor que quebrante nuestros corazones y podamos ser alcanzados por su misericordia y su gracia a través de su bendita y gloriosa palabra. Que realmente podamos orar y disponer nuestros corazones ante su presencia para recibir ese privilegio tan sagrado y tan sublime que nosotros no merecemos. Así que, amados, les pido por favor que nos pongamos de pie en temor del Señor y con reverencia santa para que me acompañen en la lectura del capítulo de hoy de nuestra serie de Primera de Reyes. Así que acompáñenme por favor a Primera de Reyes capítulo 4. Primera de Reyes capítulo 4. Y mientras vamos leyendo, oremos que el Espíritu Santo siga trayendo su verdad y la implante a nuestro corazón. Dice así la palabra del Señor nuestro Dios en Primera de Reyes capítulo 4. El rey Salomón fue, pues, rey sobre todo Israel. Y estos eran sus oficiales. Azarías, hijo de Sadoc, era el sacerdote. Elioreb y Ahías, hijo de Sisa, eran secretarios. Josafat, hijo de Ahilud, era el tronista. Benaía, hijo de Joiada, estaba sobre el ejército, y Sadoc y Abiatar eran sacerdotes. Azarías, hijo de Natán, estaba sobre los oficiales, y Zabud, hijo de Natán, un sacerdote, era amigo del rey. Ahisab era el mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, estaba sobre los hombres sujetos a trabajos forzados. Salomón tenía 12 oficiales sobre todo Israel, los cuales abastecían al rey y a su casa. Cada uno tenía que hacerlo un mes al año. Y estos son sus nombres: Ben-Hur en la región montañosa de Efraín, Ben-Decab en Macas, en Saalbim, en Bet-Semes y en Elón Bet-Hanán. Ben-Gesed en Arubot, de él eran Soco y toda la tierra de Jefeo. Ben-Abinadab en toda la altura de Dob. Tafat, hija de Salomón, era su mujer. Baana, hijo de Ahilud, en Taanac y Megiddo, y todo Betseán, que está junto a Zaretán, más abajo de Jezreel. Desde Betseán hasta Abel Mejola, hasta el otro lado de Jokmeam. Ben-Heber en Ramot de Galat, las aldeas de Jair, hijo de Manasés, que están en Galat, eran de él. La región de Argob, que están en Basán, 60 grandes ciudades con muros y cerrojos de bronce eran de él. Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim. Aimaas, en Neftalí, también se casó con Basemat, hija de Salomón. Baana, hijo de Husai, en Aser y Bealot. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simeí, hijo de Aelá, en Benjamín. Heber, hijo de Uri, en la tierra de Galat, la región de Seón, rey de los amorreos, y de Og, rey de Basán. Él era el único gobernador que estaba en aquella tierra. Judá e Israel eran tan numerosos como la arena que está en abundancia a la orilla del mar. Comían, bebían y se alegraban. Salomón gobernaba todos los reinos desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Ellos trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. La provisión de Salomón para un día era de 30 coros de flor de harina y 60 coros de harina. 10 bueyes cebados, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas, sin contar los ciervos, gacelas, corzos y aves cebadas. Porque él tenía señorío sobre todo el occidente del río, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al occidente del río, y tuvo paz por todos lados a su alrededor.
Y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su paga y bajo su higuera, desde Dan hasta Beer-Seba, todos los días de Salomón. Salomón tenía 40,000 establos de caballos para sus carros y 12,000 jinetes. Y los gobernadores abastecían cada uno un mes al rey Salomón y a todos los que venían a la mesa del rey Salomón. No dejaban que faltara nada. También llevaban cada uno según su obligación cebada y paja para los caballos de tiro y los corceles al lugar donde debieran estar. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón, como la arena que está a la orilla del mar. Y la sabiduría de Salomón sobrepasó la sabiduría de todos los hijos del oriente y toda la sabiduría de Egipto, porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, Emán, Calcol y Dabda, hijos de Maol. Y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. También pronunció 3,000 proverbios y sus cantares fueron 1,005. Disertó sobre los árboles desde el cedro que está en el Líbano hasta el hisopo que crece en la pared. También habló de ganados, aves, reptiles y peces. Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Amén. Amados, vamos a elevar una oración al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, confirmamos tu palabra, tal como dice el salmista. Me apego a tus testimonios, Señor, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, porque tú ensancharás mi corazón. Oh Señor, te rogamos por amor de tu nombre que ensanches nuestros corazones, para que amemos tu ley, tu testimonio y tu palabra. Que tus escrituras sagradas, Señor, sean miel para nuestros labios, y que sean dulzura y ternura para nuestros oídos. Padre Santo, no permitas que nos cansemos de tu palabra, que nos des ese descanso, ese bálsamo y esa esperanza que nos brindas a través de ella. Señor, tú sabes que nuestros cuerpos son carnales y vendidos al pecado. Te rogamos que nos sostengas y nos fortalezcas por tu Espíritu Santo, para prestar oído a tu voz, a tu sabiduría que destila de estas palabras. Que tu Santo Espíritu ministre nuestros corazones y obre en ellos como tú quieres, ya sea para que seamos santos o para que seamos salvos. Ayúdanos, Señor, porque somos débiles y necesitados de tu gracia. Te suplicamos por amor de tu nombre que nos vivifiques conforme a tu palabra para que te amemos más y más. Abre nuestros ojos para contemplar la belleza y la excelencia de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y tuya sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, familia. Hace tiempo escuché la opinión de una persona que por supuesto no era cristiana, y él estaba ofreciendo su opinión a otra, y él expresaba su opinión de esta manera, que acerca de nuestro líder presidencial, en su opinión creía que era el mejor que nuestro país había tenido en años. Y no solo eso, sino que según en su pensamiento, que nuestro presidente había hecho mucho más que todos los anteriores juntos, especialmente con sus reformas y programas. Sin embargo, también añadió una cierta nota. Había dicho
que no entendía por qué los cristianos odiaban a nuestro líder presidencial. ¿Por qué los cristianos odiaban a nuestro presidente? Y decía esto porque él se manifestaba como una persona culta, una persona de mundo, que creía saber todo sobre las religiones, sobre el conocimiento, sobre la cultura. Era una persona con la cual ni siquiera podías hablar porque siempre tenía la razón. Obviamente en mi corazón estaba dispuesto a querer aclararle que esa perspectiva que tiene el cristianismo no era así. Por supuesto, nosotros tenemos una cosmovisión cristiana. Sabemos por las Escrituras que no apoyamos ciertas ideologías, no apoyamos ciertas agendas, no apoyamos, por ejemplo, la promoción del aborto, que son un atentado contra los fundamentos de la palabra de Dios. Por supuesto, no lo pude externar, porque no era una persona que quisiera estar convencida por el testimonio de la palabra de Dios. Dicho de otra manera, era una persona necia e insensata. Sin embargo, esto, más allá de una opinión pública acerca de política, y aparte que no es una crítica, en realidad hay un problema o una situación de fondo. Hay un anhelo entre inconversos y cristianos que nosotros tenemos, que necesitamos un gobierno justo, que necesitamos que alguien ponga orden en nuestra sociedad, que alguien ponga orden en nuestra manera de vivir. Obviamente, cuando pensamos en el mundo, ellos piensan en términos de seguridad, en términos de derecho, en términos de prosperidad. Pero nosotros que somos creyentes, nosotros estamos en términos de gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo, porque de eso consiste el reino de Dios. Lo que nos lleva tal vez a preguntarnos en la situación actual. Tú y yo estamos contentos realmente con el gobierno que tenemos. ¿Está en tu corazón simplemente el que seamos libres de impunidad, de corrupción, de la maldad? ¿O está en tu corazón que la voluntad del Señor que está en los cielos sea establecida en la tierra? ¿Quién realmente es el gobernante de tu confianza? ¿Será acaso nuestro gobernador estatal, nuestro presidente municipal, nuestro presidente de la nación, aquel líder político, aquel partido político? ¿O el que verdaderamente gobierna, que señorea sobre todo es Cristo Jesús? ¿Cuál es nuestra perspectiva del reino de Dios? ¿Quién es el verdadero rey al que nosotros estamos aspirando, al que nosotros deseamos que establezca su gobierno en esta tierra? Es por eso que en el día de hoy veremos cómo a través del reinado de Salomón está la figura del verdadero rey, ese verdadero rey que nosotros los creyentes debemos de anhelar. Y que nuestra respuesta debe ser que le tributemos y escuchemos de su sabiduría. Que eso es lo que veremos en el día de hoy. Así que, amados, el bosquejo de nuestro sermón del día de hoy es el siguiente. Para nuestro primer punto, el gobierno del rey, versículos 1 al 20. El gobierno del rey, versículos 1 al 20. Nuestro segundo punto es el tributo al rey. El tributo al rey, versículos 21 al 28. Versículos 21 al 28. Y nuestro tercer y último punto, la sabiduría del rey. La sabiduría del rey, versículos 29 al 34. Así que, amados, recordando un poco lo que vimos la semana pasada, en el capítulo anterior vimos cómo, a pesar de las deficiencias de Salomón, que había sido establecido recientemente como rey sobre todo Israel, había una inquietud en el corazón de este rey. Y es que él mismo se consideraba insuficiente, inexperto, incapaz de guiar a todo un pueblo numeroso.
por lo cual él pidió al Señor sabiduría. Sabiduría para ministrar a su pueblo, sabiduría para ministrar justicia. Y esa sabiduría Dios se lo concedió aún más añadiendo otras cosas. Más adelante vemos que él aplica esa sabiduría al hacer juicio entre dos mujeres en la cual una había perdido su bebé. Y cuando resolvió ese juicio, todos temieron, pero no tanto por Salomón, sino por Dios. Temieron de Dios por la sabiduría que había destilado desde lo alto hacia un siervo como era Salomón. Así que adentrándonos a nuestro primer punto, el gobierno del rey, veremos cómo esa sabiduría también se refleja a través de su reinado. Dice el versículo 1, que el rey Salomón fue pues rey sobre todo Israel. Y aquí ya encontramos a nuestro personaje, a Salomón. Así que para efectos prácticos y por razones de tiempo, solamente me limitaré a mencionar por encima lo que son los grupos de versículos en que esta porción está dividida. ¿Qué nos dice esta porción? Versículos 2 al 6 nos dice que encontramos a oficiales a cargo de tareas más específicas. Prácticamente era el gabinete. Era una corte que aconsejaba a Salomón en todos los aspectos del reino. Todos los aspectos más importantes del reino que tienen que ver con el religioso, el civil, militar, social y económico. Algo que llama la atención es cómo la sabiduría de Dios se aplica en todas las esferas de la vida, en todas las esferas de la nación, del pueblo de Dios. De entre los que destacamos, hay uno que conocemos muy bien. Y es algo interesante y llama mucho la atención que entre ese consejo de Salomón se encuentra un personaje que anteriormente lo había traicionado. Hablamos del sacerdote Abiatar. Aquel que se había ido en pos de Adonías había sido tomado en cuenta como sacerdote en el equipo de Salomón, en ese gabinete. Y es algo que maravilla, hermanos, porque eso significa que la gracia de Dios puede más que nuestras propias rebeliones, que nuestros propios pecados. No le había sido retirado su título de sacerdote y ahí estaba, en el ejercicio del gobierno del reino de Israel y de Judá. Versículos 7 al 19 hace mención a dos oficiales que en realidad eran gobernadores de distritos repartidos en toda la nación. ¿Cuál era su comisión? La comisión era que debían de proveer para el rey y para su casa. Debían de abastecer, cubrir sus necesidades, siendo lo justo que ellos estaban procurando gobernar justamente sobre la nación. Es que ellos también debían ser sostenidos. ¿Y saben lo que nos enseña esto, amados? Esta porción. Un líder, un siervo de Dios, que ha recibido la sabiduría de Dios, tiene la humildad de reconocer que no puede hacer todo solo, sino que comparte el trabajo y la labor con otras personas que son capacitadas para formar un consejo y tomar decisiones sabias juntos. Eso lo vimos, por ejemplo, con Moisés, que su suegro Yetro le dijo, es bastante pueblo para que tú los atiendas, necesitas jueces. Lo mismo dijo nuestro amado hermano Pablo, el apóstol Pablo, que le dijo a Tito, establece ancianos en cada una de las iglesias en Creta. La verdadera sabiduría de Dios te hace humilde, no te hace jactancioso. La verdadera sabiduría de Dios te hace reconocer que no está en tu fuerza, sino que si vas a administrar lo que se te ha encomendado, tienes que hacerlo con gente capacitada por la gracia de Dios para gobernar, para liderar, pero sobre todo para servir. Porque acuérdense que tanto el rey como el consejo son servidores del Señor, son ministros del Señor. Amados, si tú y yo estamos sirviendo, si tú y yo estamos al frente, pidamos sabiduría para que podamos ser humildes y caminemos en la humildad del Señor. Vamos al versículo 20.
Versículo 20 dice, Judá e Israel era tan numeroso como la arena que está en abundancia a la orilla del mar. Comían, bebían y se alegraban. Cuando tú lees este versículo, prácticamente es el cumplimiento del texto de Génesis capítulo 22, versículo 17. Génesis 22, 17, que es una promesa dada a Abraham. Dice, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia, como las estrellas del cielo y como la arena en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos. Prácticamente son las mismas expresiones de fondo. Este versículo es la manera de resumir que Israel estaba viviendo su época de oro en un sentido. Todo este panorama era como un ideal de que este reino era fruto de pedir sabiduría para ministrar con justicia a la nación. Porque eso es lo que había pedido. Cuando hay sabiduría de Dios, todo fluye conforme a la voluntad de Dios. Se disfruta la justicia, se disfruta el gozo. Los hijos de Dios se multiplican y crecen. Así también en el Evangelio del Reino de Dios, cuando es predicado, los hijos de Dios nacen por el Espíritu y por la palabra, y el reino de Dios crece y se administra con justicia y sabiduría y paz y gozo en el Espíritu Santo. Por tanto, amados, ¿qué nos apunta esto? ¿Qué nos apunta esta realidad del reino que tenemos en un sentido terrenal con Salomón? Que sabemos que Salomón es solamente una figura del verdadero rey que es Cristo Jesús. Mateo 12, versículo 42. Recordamos el contexto que los fariseos habían estado contendiendo con Jesús con sus preguntas y argumentos. Y Jesús le estaba haciendo un reproche a ellos. En Mateo 12:42 dice que la reina del sur se levantará con esta generación en el juicio y los condenará. Porque ella vino desde los confines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y miren, algo más grande que Salomón está aquí. La doctrina principal de esto, amados, es que tenemos en esta posición es que Cristo se manifiesta su oficio como rey. Jesús es el león de la tribu de Judá. Jesús es lo que dice el profeta Miqueas, que vendría un gobernante de la aldea humilde de Belén para pastorear sobre todo Israel. Él es aquel que está vestido en un manto empapado de sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es aquel que montado en un caballo blanco le fue dado una corona. Él es aquel que ciñe su espada sobre su muslo en su esplendor y en su majestad. Su trono es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de su reino. El que se sienta a la diestra de Dios hasta que ponga a sus enemigos por estrado de sus pies. Ese es el precioso rey que nosotros tenemos, cuya corona manifiesta que su gobierno es sobre todos. Es el rey que ha dado su vida para que nosotros seamos suyos. Y que con su sangre preciosa hemos sido comprados para que seamos su pueblo. Jesús es el rey. Y amados, Jesús es nuestro rey y Él lo es de tres maneras. Él es rey como Dios, siendo coesencial con el Padre y con el Espíritu Santo. Él gobierna sobre toda la creación. De hecho, 1 Crónicas 29:11 dice, tuya es, oh Señor, la grandeza, el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y lo que hay en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Y tú te exaltas como soberano sobre todo. En segundo lugar, Jesús es rey como nuestro mediador. Él gobierna sobre la iglesia. En palabras del puritano Thomas Watson, considera a la iglesia como el reino de la gracia. Efesios 1:22 dice que todo lo sometió bajo sus pies y a Él lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia.
Y es que el reino de Dios está entre nosotros. Y en tercer lugar, Jesús es rey como el soberano sobre el reino de los cielos, sobre los ángeles y sobre su iglesia. Recordemos que un día todo lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de ella doblará rodilla ante el Señor Jesús para confesar el nombre que es sobre todo nombre, para la gloria del Padre. Jesucristo, amados, como dice Apocalipsis 1, es quien nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre e hizo de nosotros un reino y sacerdotes para su Dios y para su Padre. Amados, somos ese reino, somos ese sacerdocio santo, porque antes Dios nos trasladó de las tinieblas al reino de su Hijo amado, al reino de su luz admirable. Y es a través de Cristo Jesús en que se cumplen todas las bendiciones que Dios le ha prometido a nuestro padre Abraham, que se multiplicarían los hijos de Dios entre todas las familias y las naciones de la tierra. La iglesia vive la vida eterna con gozo. La iglesia tiene alegría de corazón porque le sirve a su Señor. Porque he aquí hay alguien mayor que Salomón, Jesucristo mismo. Por lo tanto, amados, Jesús es rey sobre todo. A lo que yo te pregunto, ¿tú cómo vas a responder ante este hecho? Ante el hecho de que Jesús es rey. ¿Tú vives con alegría bajo sumisión ante su gobierno? ¿Ante el gobierno de tu rey? ¿Realmente lo reconoces como tu Señor? Porque es pecado no someterse. Es pecado no estar bajo su autoridad. Es pecado no estar bajo su gobierno. Y si Él es rey, significa que Él tiene derecho a gobernar mi vida. Si Él es rey, debo obedecer a sus estatutos reales. Si Él es rey, debo quitarme yo del trono, porque el trono le pertenece a nuestro Señor Jesús, que Él es rey y Él es digno de toda mi adoración, de todo mi amor y de toda mi devoción. Amados, todos aquellos que estuvimos bajo el poder y la esclavitud y la tiranía del pecado y de Satanás, tú y yo deberíamos estar admirados. Tú y yo deberíamos estar agradecidos. Porque este rey dio su vida en la cruz del Calvario. Se despojó de sus vestiduras reales para tomar ese manto de humildad. Para morir en lugar nuestro por nuestros pecados. Para despojarnos de la tiranía del pecado y de Satanás. Para que nosotros, amados, seamos suyos y podamos disfrutar de su justicia y de su gobierno. Y ahora que estamos convertidos en sus súbditos del reino, demos gracias a Dios, amados, de que nos pertenecemos a Él. Que nuestros corazones estén arropados bajo la gracia del Señor. Sin embargo, la realidad del gobierno del Señor Jesús no termina ahí. Porque también implica que nosotros nos debemos de dar a Él para siempre. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, el tributo al Rey. El tributo al Rey. Versículo 21. Salomón gobernaba todos los reinos desde el río hasta la tierra de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. Ellos trajeron tributo y sirvieron a Salomón todos los días de su vida. El texto nos dice que no solamente gobernaba sobre la nación, sino que él tenía señorío sobre otras naciones, sobre otros reinos. Y estos reinos le servían. Estos reinos le traían tributos, le procuraban provisión de diversas clases, mejorando así su calidad de vida. Las naciones de alrededor presentaban sus respetos ante el rey sabio. Versículo 24. Porque él tenía señorío sobre todo el occidente del río, desde Tipsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al occidente del río, y tuvo paz por todos lados a su alrededor. Y este también es parte del cumplimiento parcial de las promesas de pacto dadas a Abraham en Génesis 15 y 18, en cuanto a los límites de la tierra prometida.
En Génesis 15, 18 nos dicen las fronteras de este gobierno, de este rey. Prácticamente lo que estamos viendo es que el pueblo de Dios estaba bajo el gobierno de Dios, en el lugar de Dios. Y como consecuencia hubo paz en todos lados. Una marca clara del gobierno del reino de Dios es que siempre va a haber paz. Siempre va a haber paz. Versículos 25. Y Judá e Israel vivieron seguros, cada uno bajo su paga y bajo su higuera, desde Adán hasta Beerseba, todos los días de Salomón. Esto solamente era un dicho de paz, un proverbio típico para manifestar que todo está bien, que hay provisión, que hay prosperidad, que Dios ha sido muy bueno para con su pueblo y que no les falta nada a nadie. Versículo 26. Salomón tenía 40,000 establos de caballo para sus carros y 12,000 jinetes. Y aunque a primera vista pareciera que todo está en orden, en realidad comenzamos a ver uno de los defectos en el gobierno de Salomón. En la Escritura dice en Deuteronomio 17, 16 que prohíbe el adquirir muchos carros, el poseer muchos caballos. ¿Por qué? Porque la tendencia en el hombre es que si tú aumentas tu poder, tú confías en ese poder. Ya no pones tu confianza en Dios, sino que pones tu confianza en tus propias fuerzas, en tu propio armamento. Y eso es lo que ahí ya está empezando mal Salomón. Ahí no fue sabio. Por lo tanto, amados, toda esta porción de la Escritura nos enseña que había prosperidad material, que había paz entre las naciones. Pero eso no significaba que esas naciones se convertían al Dios de Israel. Simplemente le daban tributo al rey Salomón, reconocían la sabiduría de Dios, reconocían su gobierno como rey, pero no necesariamente eran convertidos. Sabemos que Salomón no era el rey perfecto, mas el Señor Jesús es el verdadero rey perfecto. Él es el príncipe de paz. Tú y yo disfrutamos de su paz, disfrutamos de su gobierno, disfrutamos de su justicia, disfrutamos de su sabiduría. Como dice su palabra en Salmo 2, el Padre le dijo al Hijo: pídeme y te daré las naciones como herencia tuya y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿Cómo podemos llevar esta verdad a nuestras vidas? Nuestro Señor Jesús es digno de que tú y yo le tributemos. Nuestro Señor Jesús es digno de que tú y yo le sirvamos. De hecho, el Salmo 96, versículos 7 y 8. Salmo 96, versículos 7 y 8 dice: tributen al Señor, oh familias de los pueblos. Tributen al Señor gloria y poder. Tributen al Señor la gloria debido a su nombre. Traigan ofrenda y entren en sus atrios. Y es que estando en su casa debemos ofrecer continuamente por medio de Jesús sacrificios de alabanza a Dios. Fruto de labios que den gracias a su nombre. Amados, venimos a esta casa para tributarles la adoración, para tributarle nuestro amor, para tributarle la alabanza que Él merece, porque Él es nuestro Dios y Él es digno de toda adoración. Pero también el Señor es digno de que tú y yo le ofrendemos lo mejor de lo mejor, no solamente en cuestiones de ofrendas monetarias, sino aún también con nuestras propias vidas. Él merece que tú y yo nos ofrezcamos como sacrificio vivo, aceptable, agradable en Cristo Jesús. Que lo hagamos de tal manera que podamos servirle de todo corazón, con toda presteza, con toda conciencia, con toda claridad de entendimiento. Que tú y yo ofrendemos para que nada falte en esta casa, que no falte el servicio, que no falte los servidores, que no falte la alabanza, que no falte su palabra, que no falte nada en la casa del Señor. Por eso el Señor dice en su palabra: busquen el reino de Dios y su justicia,
y todo lo demás será añadido. ¿Qué quiere decir esto, amados? Que Jesús es digno de que tú y yo le demos todo. Él es digno de que tú y yo le demos todo. Pero amigo, sí, querido amigo, si tú eres un pagano que menosprecia a este rey, déjame advertirte lo que dice la Escritura. Que el Señor extenderá desde Sión su poderoso cetro diciendo, domina en medio de tus enemigos. Si no vienes a postrarte ante este soberano y ofrecer tu vida y tu corazón, eres un enemigo suyo. Si no vienes a buscar la paz, entonces estás bajo sentencia de muerte. Pues ¿cuál es el fin de aquellos que no lo desean al Señor Jesús como Rey? Sino más que nada la muerte y la condenación eterna. El Señor Jesús lo dijo en sus propios labios. Mas aquellos que mis enemigos, que no querían que yo reinase sobre ellos, tráiganlos acá y mátenlos delante de mí. Oh pecador, toma el ejemplo de estos pueblos vecinos que buscaron la paz de Salomón bajo su reino. Oh necio insensato, ven y honra al Hijo para que no se enoje y perezcas en el camino, no sea que se infle su ira. Porque si tú amas tus pecados, si tú amas tu lujuria, si tú amas tus propios ídolos, si tú quieres seguir amando aquellos pecados por los cuales sabes que has quebrantado la ley de Dios, que sabes que tus propias codicias te alejan de Él, que sabes que tus fechorías, tus robos, tus malos deseos, tus pensamientos pecaminosos son los que te separan de la presencia de Dios, este rey te juzgará para condenación eterna. Pero te tengo buenas noticias. Hay buenas noticias, buenas nuevas de gran gozo para ti. Que este rey es también misericordioso. Él ha venido a empuñar la espada del Espíritu, su palabra, para clavarla en tu corazón. Ha venido a tomar tu vida y poner en ella el estandarte de su cruz, por la cual en el Calvario sufrió por tus pecados y por mis pecados. Oh, amado, ven y ponte a cuenta, acepta su tratado de paz, abandona tu vida de pecado, arrepiéntete y cree en Él. Como dice el salmista, cuán bienaventurados son todos los que se refugian en Él. Renuncia a tu vida pecaminosa y sirve con amor a tu Rey. Amado, tú eres bienaventurado. Tú realmente eres feliz porque el Señor Jesús es tu Rey. Él es acaso tu Señor. Tú disfrutas y te deleitas de su gobierno sobre ti, sobre tu vida. Tú estás contento de que Él quebrantó tu corazón para traerte la verdad del Evangelio. Tú te gozas de que el Espíritu Santo te ha abierto los ojos del entendimiento para que puedas tener claridad de la luz de Cristo Jesús, nuestro Rey, que resucitó al tercer día de entre los muertos para confirmar su justicia. Ay, amado, qué gozo, qué privilegio que tú y yo llevemos el nombre de cristiano. Y mucho más, qué gozo y qué alegría que tú y yo llevemos la vida de Cristo Jesús en nosotros por su Espíritu Santo. Cuán miserables somos si tú y yo no nos gozamos de esta verdad. Cuán miserables somos si tú y yo no vivimos como cristianos. Cuán miserables somos si amamos otra cosa o a alguien más que no sea el Señor Jesús. Cristo lo es todo para nosotros, amados. Jesús es tu vida y mi vida. Mi corazón sangra de amor para Él. Ay, amado, examina tu corazón. Piénsalo detenidamente, porque eso cuesta el destino de tu alma y eso cuesta la emoción de tu corazón. Sin embargo, también nos introducimos a nuestro tercer punto, la sabiduría del Rey. Versículo 29. Versículo 29. Dios dio a Salomón sabiduría, gran discernimiento y amplitud de corazón como las arenas que está a la orilla del mar. Amados, la sabiduría que Dios le dio a Salomón es tal como dice la palabra.
a través del apóstol Santiago, que es una sabiduría de lo alto, que es pura, es pacífica, amable, razonable, llena de misericordia y de buenos frutos, sin hipocresía, cuyo fruto es la justicia sembrada en paz. La sabiduría de Dios que le ha dado a Salomón es una bendición para los pueblos. La sabiduría que Dios nos da a través de su palabra es una bendición para nosotros. Además, Dios le dio amplitud de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Esta misma expresión la hallamos también en el versículo 20, la que acabamos de estudiar, cuando habla del pueblo de Israel, que era muy numeroso. ¿Qué significa? Significa que es la manera de decir que Dios le dio al rey un corazón compasivo, un corazón servicial para con todos, un corazón que será para cada uno de su pueblo. Nosotros también tenemos un rey así en Cristo Jesús, que Él es un rey compasivo y pleno de misericordia, que se acerca a nosotros a través de su palabra, a través de su evangelio. Versículo 31. Porque era más sabio que todos los hombres, más que Etán, Efraíta, Emán, Calcol y Dabra, hijos de Maol, y su fama fue conocida por todas las naciones de alrededor. La sabiduría de Dios también sobrepasa a la que hay en el mundo. Porque en el mundo la sabiduría es carnal, la sabiduría es terrenal, la sabiduría es diabólica. La sabiduría del mundo se opone a Dios. Eso es lo que vemos hoy en día. Muchos que se creen sabios, muchos que proponen otras cosas que pudieran mejorar nuestra vida. En realidad son piedra de tropiezo a los fundamentos de Dios. Y no solamente eso, que esta sabiduría también sobrepasa a hombres prominentes de entre su pueblo como los hijos de Maol. Estos hombres eran compositores, eran salmistas. De hecho, dos de ellos, Emán y Etán, son los autores de los Salmos 88 y 89. Son los salmos de sufrimiento. Son los salmos que destilan sabiduría a través del sufrimiento. Por lo que ya nos puede indicar que Salomón sobrepasaba en ese entendimiento. De los versículos 32 al 33 se nos dice que realizó obras literarias de sabiduría, de canto, de filosofía, de botánica y zoología. ¿Qué nos dice esto? Que la sabiduría de Dios sobrepasa aún el mundo natural. Pero también la sabiduría de Dios se ocupa del mundo espiritual, porque Él compuso los proverbios, los cantares y también los salmos. Solamente hay 2 salmos que llevan su nombre, que es el 72 y el 127. Por lo tanto, amados, podemos comprobar que la sabiduría de Dios pasa más allá de lo natural y lo sobrenatural. Sin embargo, vamos a lo que nos atañe en el versículo 34. Y venían de todos los pueblos para oír la sabiduría de Salomón, de parte de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. ¿Qué significa? Significa que de todos los reyes de aquel tiempo vinieron y escucharon la sabiduría de Dios. Y no solo eso, sino que estos reyes testificaron de Salomón, hablaron de Salomón para que todos los pueblos pudieran ir a él y escucharle. Dios usó su sabiduría a través de Salomón para bendecir a todos los pueblos, como parte también de esa bendición prometida a Abraham en Génesis 12:3. De hecho, el profeta Isaías en Isaías 2:3 dice que muchos pueblos vendrán y serán enseñados todos por Dios y caminarían en sus sendas. Y he aquí una parte de ese cumplimiento. Ahora, cuanto más las naciones y los pueblos de la tierra que son alcanzadas por el testimonio del Evangelio de Cristo, cuanto más que Él es el verdadero el Salomón, el sabio, el rey sabio. Si tú y yo estamos en Cristo Jesús, Él nos ha sido hecho por Dios sabiduría.
En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Colosenses 2:3. Amados, también Cristo Jesús lo encontramos en el grandioso capítulo 8 de Proverbios, que es la personificación de la sabiduría de Dios. Oh, si tomáramos sus palabras, si pudiéramos verlo a Él, si lo dijera en sus propios labios y si prestáramos atención, como Él mismo es la personificación de la sabiduría, tal vez hallaremos su voz a través de este capítulo y tal vez Él diría: yo, la sabiduría, habito con la prudencia y he hallado conocimiento y discreción. Mío es el consejo y la prudencia. Yo soy la inteligencia, el poder es mío. Por mí reinan los reyes y los gobernantes decretan justicia. Amo a los que me aman y los que me buscan con diligencia me hallarán. Mi fruto es mejor que el oro puro, y mi ganancia es mejor que la plata escogida. El Señor me poseyó al principio de su camino, antes de sus obras de tiempos pasados. Desde la eternidad fui establecida, desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Yo estaba entonces junto a Dios como arquitecto, y era su delicia de día en día, regocijándome en el mundo, en su tierra, y teniendo mi delicia con los hijos de los hombres. Bienaventurado el que me escucha, porque el que me halla la vida y alcanza el favor del Señor. Pero el que peca contra mí, a sí mismo se daña. Todos los que me odian aman la muerte. Oh, amado, nosotros predicamos a Cristo y a Cristo crucificado, que es piedra de tropiezo y necedad para muchos. Mas para aquellos que son llamados es poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque la necedad de este mundo se cree sabia, pero la sabiduría de Dios es mucho más sabia que todos los hombres. La debilidad de Dios es mucho más fuerte que todos los hombres. Al mundo le parece locura que el siervo y el Hijo de Dios haya muerto en sacrificio por nosotros en un madero. Les parece ridículo, les parece tonto, incluso les parece ofensivo. Pero para Dios no es así. Porque en eso manifiesta su gloria, en eso manifiesta el resplandor de su gracia, al perdonar nuestros pecados, al dar su vida por nosotros. Porque en la sabiduría de Dios eso es gloria, gloria, gloria al Rey que resucitó y venció la muerte para darnos el regalo de su gracia y de su salvación. Amados, no nos podemos quedar con los brazos cruzados ante la bendición de su salvación. No nos podemos quedar de brazos cruzados y estando ciegos ante esta gloriosa gracia. ¿Cómo vas a responder? ¿Vas a tapar tus ojos ante la realidad de su misericordia? Que tenemos un Rey sabio y compasivo para con nosotros, que ha destilado misericordia y ha ensanchado su corazón para alcanzarnos y tenernos en el hueco de su mano y de su amor. Ya que el Señor Jesús es Rey, debes obedecerle. Dios dijo de Él: este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. A Él oíd, a Él oigan, a Él escuchen. No al predicador, no al evangelista, no al ministro de la palabra de Dios, a la palabra de Dios, a la voz de Cristo que habla a sus ovejas, la voz del buen pastor, la voz del siervo, la voz del Rey, el verdadero príncipe de paz. Escuchemos su sabiduría, amados, busquemos de su sabiduría. Oh, tú que titubeas para creer en este Rey, tú que sigues dudando de arrojar tu corazón ante sus pies, obedece a su voz, haz caso a su voz, porque Él manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en su justicia por medio de su Hijo amado, nuestro Rey. Oh, por favor, no tardes, o el filo de su espada te puede empujar en las fauces del infierno.
Ven y suplica por tu vida. Ven y suplica por un cambio de tu corazón, un cambio en tu mente, un cambio en tu manera de vivir. No te ciegues ante la realidad de su gracia. No te alejes ante la realidad de su misericordia. Todos los bálsamos y la dulzura de Cristo Jesús, todas sus excelencias se están manifestando justo ahora. No por la pobreza de las palabras de este predicador, no, sino por la grandiosidad y majestuosidad de la palabra del Señor que se destilan en estas páginas. Oh, amado, arrepiéntete. Te suplico que te arrepientas. Ven a Cristo. Solloza tu alma. Quebranta tu corazón. No te alejes de Él ahora que es tiempo, para que puedas ponerte a cuenta y que pueda Él limpiar tus pecados. Tu alma pende en un peligro. Amado, solamente Cristo Jesús, el sabio Rey, puede rescatarte de ese destino eterno. Y tú, mi amado hermano, sé prudente delante de Él y obedece su voz, obedece su palabra, guarda sus mandamientos. Presta atención a la palabra de Dios en tus tiempos con Él. Presta atención a la palabra de Dios en la predicación de su palabra. Presta atención a la palabra de Dios cuando un hermano te exhorte, porque la sabiduría del Señor está hablando. Acuérdense, como bien dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que nosotros nos volveremos sabios por la fe en la salvación que tenemos en Cristo Jesús a través de sus escrituras. No podemos tomarla en poco. Debemos ser serios en cuanto a nuestro acercamiento a la sabiduría del Señor en su palabra. Porque, amado, Jesús es digno de ser oído por todos. Por lo tanto, podemos concluir que la gloria del reino de Salomón sirve como una bella imagen de Cristo y de su reino, y que iban en dirección al cumplimiento de las promesas dadas a Abraham. Por más grande que Salomón fuera, su gloria palidece ante Cristo, quien es mucho más grande. Salomón recibió sabiduría de parte de Dios, pero Cristo en sí mismo es la sabiduría de Dios. Las fronteras de Israel se expandieron bajo el gobierno de Salomón. Pero el reino de Cristo no tiene límites. Incluso domina sobre toda nación, sobre todo pueblo, sobre toda tribu, sobre toda lengua. Gobierna sobre todo el universo conocido. Salomón gobernó sobre un reino de paz en el que todos sus súbditos tenían todo lo necesario para una vida feliz. Cuanto más los ciudadanos del reino de Cristo gozan de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Por tanto, amado, ven y adora al Señor. Arrójate ante su trono y exclama: bendición y honra y gloria y poder sean para el que está sentado en el trono y para el Cordero de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Solo a Dios la gloria. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por la bendición de tu palabra. Gracias, Señor, por tu sabiduría destilada en ella. Padre, perdónanos si nosotros no nos estamos acercando a tu palabra, si no disfrutamos de tu gobierno ahora, si no te hemos cedido el trono de nuestro corazón. Perdónanos en el nombre de Jesús. Quebrántanos, Señor, rompe nuestro corazón para que sea totalmente tuyo en el altar de tu gracia. Señor, que nuestros corazones estén realmente rendidos de tal manera que podamos exclamar: que se haga tu voluntad y no la mía. Que tu reino, Señor, se establezca en la tierra. Que tu Hijo amado sea conocido, pronunciado
declarar y predicar hasta lo último de la tierra. Que todos los pueblos te adoren, Señor. Que nosotros te adoremos. Señor, por favor, que nuestras almas estén ensanchadas de tu sabiduría, de tu paz y de tu gozo, y que reconozcamos siempre tu señorío sobre nosotros. Ten misericordia de nosotros si nos hemos hallado faltos en nuestra obediencia a ti. Danos de tu gracia y de tu Espíritu Santo, Señor, para abandonar nuestros pecados y amar tus estatutos, tus leyes, tus mandamientos. Danos gozo y deleite en tu palabra y danos más y más de tu sabiduría, de tu reino, de tu paz, para que podamos darte todo lo que tú mereces viviendo bajo tu reino. Te tributamos alabanza, gloria, honor desde ahora y para siempre. En el nombre bendito y glorioso del Señor Jesús. Amén y amén.